Hola amigos todoterreno. Hola Carlitos. Hola Ronald. ¿Cómo están? Hola Eduardo, bien, gracias y contentos por estar aquí. Emocionados como siempre y bendecidos de estar compartiendo. Contentos que seguimos en esta sexta temporada. Queremos invitarlos a que se sigan suscribiendo, a que compartan con sus amigos estos tiempos de bloqueos que hubo hace unas semanas y este tráfico de Guate que nos invita a tener que buscar algo. Es bueno tener una charla, oír a alguien y temas con los que podamos aprender. Recuérdense que pueden dejarnos sus comentarios en redes sociales y compártanlos, siempre compártanlos, ¿o no, Carlitos? Así, amigo todoterreno, hablábamos de que cada vez hay más tiempo para escuchar podcasts porque los tiempos de espera han crecido, pero realmente no es un cliché que podemos aprovechar y poder crecer. Hay personajes que han estado con nosotros a través del tiempo del programa. Ya hace un par de veces, hace ya varios meses, un par de veces ha estado con nosotros un amigo muy querido. No le podemos dar la bienvenida porque esta es su casa, pero recordarán a Ronald. Ronald, bienvenido. Gracias Carlos. Nuevamente, como les digo, muy contento de estar aquí, de disfrutar este tiempo y poder compartir un buen mensaje. Se recordarán, bueno, por los que no habían estado en los podcasts anteriores, pero Ronald tiene un ministerio muy lindo que el Señor lo ha llamado y tal vez, Ronald, para los que no te conocían, que nos contaran muy breve qué es lo que estás haciendo, cómo ha crecido, empezando con el nombre tan especial que tiene el ministerio que el Señor te dio. Siempre es bien curioso el nombre, ¿no? Pero sí, DBO Ministerios es un ministerio que actualmente trabaja en Chimaltenango, únicamente ahí por el momento. Trabajamos en comunidades de diferentes situaciones y necesidades, apoyando desde los más chiquititos, necesidades de bebés, de salud, educación y sobre todo pues la guianza de la palabra del Señor, ¿no? Que es lo que el Señor nos ha mandado. DBO Ministerios son las siglas de Dios Buena Onda y pues lo que tratamos de transmitir es eso, que Dios es bueno en todo momento con nuestro lenguaje. Y pues eso es lo que estamos ahorita trabajando y continuamos en la obra. Sí, parte de las cosas que Ronald con su esposa y la gente de su equipo, de su ministerio hacen, es que llevan alimentos a las personas en condición de calle. Y eso nos llamó mucho la atención cuando te conocimos, porque por lo regular nosotros decimos, bueno, vamos a ir a cenar a la Antigua o vamos a ir a pasar un tiempo familiar en la Antigua, pero no vemos a las personas que están tras bambalinas, que es lo que hacen, Ronald. Solo refrescame un poquito que ciertos días de la semana llevan alimentos a la gente que está por el parque y todo esto, ¿verdad? Sí, pues visitamos y nace por esto, ¿no? Porque por lo regular uno va a la Antigua a echarse el taquito o a comer, o los que no somos de la Antigua, pues a pasear, le llamamos, ¿no? Ir a dar una vuelta. Pero cuando vamos pensamos solo en nosotros, porque es un tiempo quizás de descanso, de salir de nuestra rutina. Pero en lo que nosotros estamos haciendo eso, hay muchas personas que no han comido, que tienen muchas necesidades físicas, como no tienen una cama, no tienen un suéter, tienen necesidades, tienen hambre. Entonces de ahí nace el poder compartir en la Antigua con estas personas y no solo llevarles un plato de comida, que es esencial para que se llenen y su estomaguito esté bien, sino también poderles compartir el mensaje y que puedan conocer a un Dios buena onda, a un Dios que tiene planes para sus vidas, no importando en la situación en la que están y se encuentren en ese momento. Bueno, pues todas las dudas nos las va a resolver Ronald hoy. Entonces empezamos, Eduardo, con la tortura de Ronald. Bueno, pues nosotros queríamos hacerle ciertas dudas que han ido surgiendo sobre cómo es el trabajo que hacen ellos, con qué tipo de gente se topan y cómo todo esto nos puede ayudar a crecer como cristianos también a veces están en situaciones que necesitan ayuda. O sea, no necesariamente todos los cristianos van a ayudar. A veces los cristianos son también los que necesitan ayuda. Todos pasamos diferentes etapas y diferentes procesos donde el Señor nos está enseñando. Y queríamos preguntarle a Ronald cómo ha sido todo este proceso, ¿verdad? Y cómo él cree que el servicio a los más necesitados ayuda a un hombre cristiano a fortalecer su relación con Dios. Perfecto. Esta pregunta me gusta mucho y creo que es mucho para abordar y poder compartir, pero creo que el ayudar a los más necesitados nos encierra en la parte
en dejar de pensar en nosotros mismos un momento. Y es parte del mensaje que Jesús nos vino a enseñar, ¿no? Él dejó de ser Dios y vino aquí a estar en la tierra para poder compartir con los demás, traer salvación, pero nos ayuda a crecer y a fortalecer nuestra relación con el Señor por el simple motivo de que el Señor nos manda a hacerlo, el Señor nos pide que nosotros lo hagamos, y el dejar de pensar un poquito en nosotros, creo que nos ayuda a entender el deseo y el corazón del Señor. Creo que eso es muy importante, ¿no? Y el Señor ponía en mi corazón algo. Para empezar, cuando tú decías, ¿verdad?, nuestros deberes o nuestras cualidades como cristianos, muchas veces hemos encerrado el concepto cristiano como protestante, ¿verdad? Ajá. O evangélico, pues. Sí. Pero en realidad cristiano es todos los que seguimos a Cristo, ¿verdad? Independientemente, porque mucha gente dirá, no, pues eso tal vez es algo para los protestantes, o tal vez no es algo para las servidoras católicas, las monjitas, los sacerdotes, qué sé yo, pero en realidad ha sido un llamado. Y una cosa importante con el tema del servicio es que el mismo Jesús nos enseña, ¿verdad? O sea, el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Y muchas veces, aún en el léxico clérigo cristiano evangélico, cristiano católico, hay momentos donde pensamos que el servir a alguien puede ser hasta humillante, y en realidad es la forma de poder parecernos al Señor, ¿verdad? Entonces creo que es una cosa importante. Y una de estas preguntas que, Eduardo, que las hiciste muy bien, la verdad, pero yo no había encontrado la relación, era que la relación entre el servicio y la vida cristiana masculina. O sea, podríamos decir que tiene que ver el servicio con la masculinidad, o con ese reforzarnos como varones sacerdotes de casa. Para que nos cuentes qué ha ayudado en ti el servir al Señor y cómo has visto los frutos en tu hogar como cabeza. Sí, creo que ¿en qué nos puede ayudar? Por ejemplo, yo siempre pienso en esto. Si no estuviera haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, tendría otro enfoque. O sea, claramente estaría enfocado en otras cosas, y eso no me dejaría ver cosas que hoy tengo la oportunidad de poder ver y de poder enseñar. Un ejemplo claro es con mi hija. Como hombre, como cabeza del hogar, es mi deber enseñarle a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis generaciones, a servir al Señor, a seguir. Pero si yo no lo hago, si yo no lo aplico, si yo no lo vivo, si yo no lo enseño, no puedo decirlo, podemos aprenderlo en la iglesia, pero es mi deber como hombre a poder hacerlo y poder aplicarlo para que ellos vean un ejemplo. Y al final es nuestra responsabilidad como hombres. Porque hemos visto diferentes casos que a veces las mujeres son las que están más metidas como en el servicio, y los esposos andan por No, es que recuerde que el rollo es que las esposas eran las que iban a las iglesias y todos los pirujos esposos no, ¿verdad? Porque como que la iglesia era signo de debilidad. Conforme ha pasado el tiempo vamos entendiendo que parte de la fortaleza masculina es el estar cerca del Señor. Sí. Y esa pregunta que sigue, Eduardo, la verdad es que como que estaba inspirado usted en la primera de la primera, de cómo crees que el servicio a los más necesitados ayuda a un hombre cristiano a fortalecer su relación con Dios, no tanto en el área familiar, sino como hombre. Recordar ¿por qué me va a ayudar? O sea, entender la parte de que me ayuda a varias áreas, y tenemos que entender eso, que tener una relación con el Señor no solo depende de una cosa, sino depende de varias que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, básicamente para eso, ir cumpliendo, como llenando cada de esas áreas. Una es, por ejemplo, la empatía. O sea, necesito ser empático. Otra área, o por otro lado, es crear conciencia en mi persona que necesito ayudar, y eso va a poner como autoridad sobre lo que estoy haciendo. Reflexionar sobre la bondad de Dios, eso me ayuda al servir a otros, me va a recordar cuán grande ha sido Dios en mi vida y cuán fiel.
sirviendo a otros. Si no sirvo a otros, no voy a poder entender cuán grande y cuán fiel, porque no va a tener ese punto de comparación, y no una comparación mala, sino es una comparación buena de ver la fidelidad de Dios obrando, porque probablemente hace tiempo estaba en otra situación y ahora logré avanzar un poquito más gracias al Señor, ¿no? Sí, y yo creo que, no sé, Eduardo, si estaré yo mal, pero el poder servir al Señor cultiva en nosotros el agradecimiento. Porque al ver estas condiciones, tal vez uno que mi carrito no arranca, o que solo tengo esto para comer, o volví a comer frijolitos con huevo, cuando ves que hay personas que no tienen ni eso, ¿verdad? Sí, no. Entonces creo que crea agradecimiento. Y esta parte sí me vuela la cabeza. Oye, realmente casi me vuela la cabeza por el micrófono. Es cómo el servir al Señor nos puede ayudar a vencer las luchas o para vencer el pecado. Esa parte Sí, sí está... Sí, yo creo que esa parte tiene que ver mucho, primero con que cuando nosotros vemos y ayudamos a los demás, también aprendemos a que cuando nosotros necesitamos ayuda, también podemos decirlo y pedirlo. Creo que también esa parte muchas veces nosotros de hombres no lo vemos así, no queremos pedir ayuda, queremos seguir nosotros enfrascados en todo, nosotros somos el héroe, el que llevamos el barco, el que llevamos el timón, y a veces nos cuesta ese pedir ayuda, y creo que cuando nosotros ayudamos a los demás aprendemos en eso. La otra cosa que también en esta otra pregunta que hacía Carlos, creo que en esa parte, al nosotros dedicar nuestro tiempo a servir a los demás, se nos acorta el tiempo de pecar. Entonces, cuando acortamos ese tiempo de pecar, nos va a ayudar un montón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos dedicando nuestro tiempo a algo bueno y no a lo malo que en cualquier momento, o sea, el mayor momento en que nosotros pecamos es cuando estamos solos. Libres, sí, cuando no hay Cuando nada que estamos hacer. solos, no hay nadie, no tenemos nada que hacer, nuestra cabeza empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, y paramos viendo lo que no debemos de ver, paramos haciendo lo que no debemos hacer. Y creo yo que por ahí iría esta pregunta. Fíjate que vos sos exalumno de América Latina, ¿no? Sí. Decía doña Beatriz, mente desocupada, taller de Satanás. Cabal. Y tal vez ella lo aplicaba a los jóvenes, que en aquel tiempo, en el 89 éramos jóvenes, pero yo me atrevo a decirte que aplica a los adultos de 54 años, como estamos, bueno, estoy yo, de poder decir que una mente desocupada te puede llevar a hacer cosas. Sí. Y otra cosa importante, creo que al servir al Señor hay una conexión, entonces uno se mantiene conectado con el Señor, ¿va vos? Entonces, porque eso te da una conexión, entonces creo que puede ser bueno. La siguiente pregunta, Eduardo. ¿Qué le dirías a un hombre que siente que su vida cristiana está estancada y no sabe cómo empezar a servir? Esto es muy directo, pero es empezar a servir. O sea, la pregunta es empezar. ¿Cuál es el secreto de empezar? Empezar. Pues sí, pero ¿cómo lo empujas? Me encanta. En Éxodo 4, Dios le pregunta a Moisés en ese entonces que qué tenía en la mano. Y Moisés le dice la vara, ¿no? Entonces, con esa vara hizo proezas. Eso significa que el Señor quizás nos está preguntando, o sea, ¿qué tenemos? Porque pensamos que ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Que son las dudas y las preguntas comunes y normales que podemos tener. Pero es pensar un poquito más, ok, ¿qué poseo? ¿Qué tengo? Que con eso puedo empezar. Y esto me recuerda a la parte de cómo empezar. Un ejemplo, nuestro estado físico, ¿no? Cuando de repente nos damos cuenta que, ay, híjole, ya me pasé de libras y quiero tener un cambio, o sea, quiero empezar a tener un cambio, aunque me pasen 10 rutinas de ejercicio, me compartan 5 dietas para poder hacer, si yo no tomo la decisión de poder iniciar, de dar ese primer paso y cambiar hábitos, pues nunca voy a bajar de peso, nunca va a cambiar mi estado físico. De la misma manera, servir al Señor, si yo solo estoy esperando a ver qué sucede, a ver qué pasa y no busco o me muevo a poder hacerlo, seguramente el Señor va a obrar de maneras diferentes en donde va a venir y nos va a tocar o nos va a mover la cabeza, pero puede pasar tiempo y el Señor quiere que accionemos. Y creo que esto es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros también de poder hacerlo y de la decisión que Él nos ha dado para poder llevarlo a cabo, ¿no?
¿Y crees, Eduardo, que aquí nos aplica los hábitos atómicos? Que podemos Sí. empezar. Porque es que yo creo que ese es el rollo, porque tal vez uno dice, bueno, Es que arranquemos. voy a juntar, tener 10,000 quetzales para No. poder hacer tal cosa. Que yo te iba a bromear y se me pasó donde decía que tenía una vara. Pues bueno, si tiene una vara, dijo el brother, ahí tiene una vara de la vara. ¿va? Pero tal vez empezar con lo que tengamos, tal vez no es de que vamos a salir a darle de comer a todos los indigentes, tal vez no es por ahí, es en otro lugar, pero el poder compartir, empezar con el servicio y luego empezar con lo monetario, porque aunque lo monetario se necesita y en una tierra necesitamos dinero para comprar, pero a veces también descargamos en que, bueno, ahí ya di un par de pesos y ya salvé mi responsabilidad moral de haber ayudado a alguien, ¿no? Y no sé si se recuerdan, pero creo que fue la primera vez que estuve y les compartí cómo fue el testimonio y cómo empecé. Pues yo no tenía ni un solo centavo. La verdad tenía ahorrado 24 quetzales y no tenía nada más. Pero era con esto, que no necesitamos mucho, sino tener la intención. Y con 24 quetzales, pues Dios me dio la oportunidad de poder invitar a 3 lustradores, a un chuchito de un atol, y eso fue todo. Y ese fue el inicio a lo que hoy son 10 años de DBO Ministerios, que ha crecido y pues el Señor ha bendecido, pero con 24 quetzales y un deseo y una acción de hacer algo, de querer empezar. Sí, y esta pregunta no estaba, pero no quiero dejarla pasar. 10 años, ¿el Señor te ha dejado alguna vez? No, esa es una muy bonita pregunta que lo he pensado constantemente y veo atrás y digo, Dios no se ha equivocado, Dios en ningún momento nos ha soltado y se ha permanecido. No, y lo importante es, han tenido problemas. Incontables, ¿eh? Normal. Sí. Han habido veces que has querido tirar la toalla, Sí, decir hasta muchísimas. aquí, Señor, yo sé que me dijiste, pero ya no puedo. Ya no. Mira, no hay. Sí, un sinfín de veces, ¿no? Es parte del proceso. Sí. Bueno. Luchas espirituales y cómo enfrentarlas. Dice, en tu experiencia trabajando con comunidades en necesidad, ¿qué pecados o luchas espirituales ves más comunes en los hombres? Hay patrones, ¿no? Hay patrones que siguen estando, como los vicios, la violencia, el abuso, el maltrato, el machismo y todas estas cosas, ¿no? que pasan, que al final pues es un pecado, ¿no? En contra del Señor. Pero yo creo que los que más resaltan y se ven claramente es el vicio al alcohol, es muy fuerte en las comunidades. Y creo que pues el adulterio, la fornicación, la sexualidad como tal, ¿verdad? Que es uno de los temas más fuertes, no solo en comunidades, sino todos nosotros como hombres, ¿verdad? Entonces creo que esas son una de las cosas una de las luchas más grandes que podemos ver y que se presentan. Y digamos, en tu forma de ver todo esto, ¿verdad? ¿Cómo pueden estas personas de las comunidades mantenerse firmes en su fe? Porque a veces también, así como hablábamos hace un rato, hay personas que son cristianas, viven en comunidades, pero traen el patrón del abuelo, del papá. Entonces, el señor de 50, 60 años casado con una muchachita de 20 años. Entonces, o a veces son menores de edad, ¿verdad? Sí, entonces... sí. ¿Cómo crees que se puede contrarrestar esto? Porque me imagino que ustedes han vivido muchos casos así. Sí, chicas de 12, 13, 14 años, ¿verdad? Que es más, rapidito, había una chica hace 3 años que tuvo gemelitos. Ella tenía 14 años y pues el don ya tenía como 40, ¿no? Entonces esas cosas pasan muy seguido, pero yo creo que es la parte de lo que el Señor nos ha llamado también como ministerios, como mentores y como hombres que tenemos esa responsabilidad también de ser cabeza y es poder acompañarlos. Creo que ellos necesitan un mentor, necesitan alguien que los esté guiando, que los esté acompañando, porque no existe. Si aún nosotros dentro de la iglesia a veces no encontramos esa persona que nos acompañe o que nos guíe, ahora las personas que van a una iglesia pero que no tienen acceso a esto, entonces creo que esta es una labor muy importante y pensando en eso, creo que es una buena motivación para todos los que nos escuchan. El proponernos y pensar y pedirle al Señor que nos ayude a buscar a una persona y que nos dispongamos en tiempo y en oración a poder apoyar a esa persona y poder estar como escuchándolo, motivándolo, enseñándole, corrigiéndole, obviamente a través de la palabra del Señor, pero creo que esta es una necesidad muy grande
Y más, como decías, en nosotros los hombres que a veces no hablamos o nos quedamos callados o estamos en el trajín de que nuestras emociones, nuestros sentimientos no importan porque tenemos que trabajar, son otras responsabilidades. Proveer y sí, proveer, proveyendo. pero sí, y por eso es que nos desviamos, ¿no? Porque no tenemos como ese tiempo de crecer y de tener coinonía con otros creyentes maduros que nos digan, oh, ese camino está mal o mejor vayamos por este camino, sigamos al Señor. Pero cuando no hay eso, estamos como direccionándonos nosotros mismos y ahí es donde cometemos errores nosotros y pues todos estamos propensos a eso. Esta pregunta no la teníamos, pero me surgía. Porque cuando hablamos de comunidades, obviamente estamos hablando de aldeas o pueblitos que están un poco apartados, digamos. Pero pensando en tu sede de Chimaltenango, porque esto lleva a otra pregunta. Cuando hablamos de una comunidad lejana, ¿cuántos kilómetros es de Chimaltenango? Sí, es 4, quizás bien poquitos, 4 kilómetros. Es que pero a veces ese es el el acceso punto. no es tan... No. O sea, el acceso es complicado, que sean 4 kilómetros. Sí, a veces es más ahorita, por ejemplo, que están arreglando, no sé, un drenaje, nos llevamos más de 1 hora para poder llegar a un lugar que, bueno, por terracería y el camino y todo, pero si todo estuviera bien, estuviéramos ahí en 8 o 10 minutos. Más el mal camino, eso suma 20 minutos, pero ahorita estamos más de 1 hora, entonces el acceso a muchas de las comunidades sí, cercanas tal vez es el difícil. acceso, porque en realidad distancia no es de que estés a 100 kilómetros de Chimaltenango. Son accesos. Son el tema de los accesos. accesos. Pero ahí, ¿cómo es esto, verdad? Porque llegar nosotros con la palabra y trasladar esto a veces es difícil, pero sí llega la tecnología. O sea, tienen un celular donde lejos de estar construyendo una mejor comunidad, la está deteriorando. Entonces, Sí. como te digo, esta pregunta no estaba, pero directa es, ¿qué tanto está afectando la tecnología a estas comunidades? Muchísimo. Yo creo que un poco más a la juventud, o sea, porque ya los señores o los papás... No vas a decir las edades de los señores de 40 años. No, es más, allá pues ya se miran señores grandes y tienen 25, 30 años porque ya han vivido un montón y pues empezaron a trabajar desde los 12, por ejemplo, pero... pues eso es literal, su vida ya es otra y lo he podido ver, cómo se levantan temprano, van a trabajar, o sea, de cierta forma la familia no existe para ellos, regresan ya bien noche y muchos, no todos, pero en su mayoría, a veces se juntan con los amigos en una esquina a tomar, ¿va? O sea, a jugar cartas, que lo hemos visto un montón de veces. Y se olvidan de la familia. Entonces ellos no tienen como tanto eso de la tecnología o el celular. Sí, pues el mayor, digamos. Ajá, el mayor, pero los jóvenes y los niños, la otra vez yo estaba intentando que nos aprendiéramos una canción y nos costó un montón, una canción de niños, ¿verdad, cristiana? Y de ahí dije yo, se me ocurrió, y bueno, vamos a ver una canción de Bad Bunny, no me recuerdo quién era, pero dije, ¿a quién se sabe esta canción? Era de Daddy Yankee, De Daddy porque ahora ya es Yankee. brother. Ahora es brother. Todos se la sabían. Y es por el acceso a TikTok y como a la tecnología que tienen, pero más los jóvenes, los pequeños, y está arruinando severamente eso. Porque tenemos, por ejemplo, los estudios bíblicos con los jóvenes y cuesta como llamar la atención. A que conozcan al Señor, a que tengan una relación personal con el Señor, porque están envueltos en lo que ven en las pantallas y lo que ven ahí no es nada bonito, ¿no? Sí, cabal. ¿Y ustedes cómo logran? Cuando ustedes llegan a la comunidad, Ajá. ¿a quién le hablan primero? ¿A la mamá? ¿Al esposo? ¿O cómo van? Más o menos como para saber un poco Como de la creo que- dinámica. Ajá. Creo que hay diferentes estrategias y hay que conocer un poquito como la comunidad. En este caso, una de las cosas que nos ha funcionado es primero ver las necesidades. Y es lo que les compartía también la otra vez. No es lo mismo que yo vaya, por ejemplo, a la Antigua y las personas estén durmiendo y yo quiera ir a compartir un mensaje de salvación o que el Señor los ama y que se acerquen a Dios cuando ya no aguantan el frío o tienen un montón de hambre. Entonces, por medio de la necesidad, una necesidad básica cubierta, ayuda a que después uno entre en confianza o ellos abran sus corazones. Entonces, una de las cosas que detectamos primero en las comunidades son las necesidades. Entonces, por ejemplo, no tienen para comer y ahí nace el comedor, por ejemplo, un comedor para más de 150 o 200 niños. Entonces,
las mamás dicen, ay, ellos están dándole comida a los niños. Ya luego las mamás se acercan, es el gancho. Primero los chicos, con los chicos a las mamás. Y que ahorita, después de un largo proceso, entonces ya estamos empezando a entrar con los papás. Porque si entramos solo con los papás es caso perdido, o sea, cuesta. Pero creo que esa es como la estrategia que usamos, es las necesidades que tienen para poder crear esa empatía con ellos y poder conectar con ellos. Sí, porque es bueno saber el orden, ¿verdad? Inclusive en las iglesias es un orden similar. Ajá. O sea, a veces es la mamá y a veces invitaron al niñito, él lleva a la mamá, pero el último que llega es el esposo. Es el esposo. Y es por esa parte, creo que es un mal patrón. Yo no sé si será solo un mal patrón latino o será anglo también. Usted que vive las dos culturas, ¿será que en el tema de los gringuitos también el rollo es así o será que eran más... Bueno, pensemos en los gringuitos tradicionales, porque ya hoy por hoy, ya me imagino. Pero usted que vive esas dos culturas, ¿también es así que los varones llegan de último? No, yo creo que allá sí está un poquito más trabajado la parte de que el varón siempre tiene que ir al frente de la familia, ¿no? Y allá trabajan, pues, las iglesias tienen muchos programas también en donde jalan al papá. Sí, hombre, yo siento que parte del rollo también que ha afectado mucho también la parte esta que hablamos de los gringuitos, ¿verdad? Los norteamericanos. Es de que también hemos subido un montón de latinos allá, ¿verdad? Entonces se van perdiendo esos valores y esas tradiciones, no porque seamos malos, sino que porque traemos ese mal patrón. Yo creo que como amigos todoterreno, parte de escuchar ustedes el podcast y nosotros invertir un poco de tiempo en esto, es de que retomemos ese camino, ¿verdad, Eduardo? Y Ronald, de poder retomar y poder entender que nosotros no solo somos cajeros para automáticos. Cajeros automáticos para la casa, o que somos el rey que no se le tiene que hacer ni bulla porque no lo molesten porque es el que trabaja, ¿verdad? Sino que al contrario, somos los que nos tenemos que poner en la brecha. Y es lo que se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque ponerse en la brecha es vivir santidad, y como vivir santidad al principito cuesta un montón y después también, pero entonces no queremos sacrificar a veces como varones, dejar ciertos hábitos que no son correctos porque, ¿verdad? Eso nos distrae. Sí. Y mucha gente, hemos oído comentarios como, no, él necesita su espacio, necesita su momento de trago, necesita su novia fuera de casa, necesita diferentes cosas para que papá esté bien. Entonces yo creo, amigo todoterreno, que parte del reto que tenemos que ir buscando es vivir ese ejemplo, vivir esa santidad. De la forma en que tú lo haces, del servicio, creo que es una de las maneras que nos abre la puerta para la masculinidad. Hasta me atrevería a decirte que es un antídoto para poder ir buscando la santidad, porque como dijimos al principio, o sea, si estamos ocupados en esto, entonces estamos invirtiendo tiempo, y si le va agarrando pasión, tal vez el dinero que el brother agarraba para otra cosa, ahora, no, pues mejor démosle, bueno, mandémosle a Ronald o un no sé cuánto de pan, y entonces sí, eso puede sanar, ¿verdad? Sí, yo... Rapidito, un testimonio que me gusta contar por el tema de esto del pecado y de cómo nos puede ayudar a servir con las luchas que tenemos. Es cuando estaba más joven, pues iniciamos con lo de Sal Antigua, que era ir con las personas en situación de calle a compartir con ellos, pero espiritualmente yo no estaba bien. O sea, estaba abordando, estaba pecando, estaba haciendo un montón de cosas que no le agradaban al Señor. Pero al llegar ahí y ver la situación y el poder servir, cuando le servimos a Dios, tenemos la contraparte de la responsabilidad, porque para servirle al Señor necesitamos ser responsables. Hay una responsabilidad con Dios y con el prójimo. Entonces yo decía, híjoles, si tengo esta responsabilidad o este llamado de servir y de compartir el mensaje de un Dios vivo, de un Dios que libera, pues yo tengo que estar libre primero, ¿no? Entonces, el servir a otros me recordaba a mí la importancia de ir venciendo y de ir saliendo de esas luchas. Bueno, las luchas van a estar, pero ir saliendo victorioso de esas luchas y dejándole al Señor que Él transformara mi vida. Cosa que, si yo no hubiese tenido esa responsabilidad de servir a otros, hubiera sido más difícil poder salir de ahí, ¿no? Sí. Podríamos pensar que no tenemos que ser santos para poder empezar a servir al Señor. Totalmente, ¿no? Nunca vamos a empezar. Y uno dice santos como una regla moral, pero en realidad santos es apartados, ¿verdad? Yo creo que desde el momento que nos sentimos apartados,
apartados para el servicio del Señor o apartados para el Señor, parte de esa labor va a ser trasladarla al prójimo, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos entrando a la recta final, Eduardo, de la 4. Si nos compartes la primera de la 4. Si nos podrías compartir, yo creo que ya nos compartiste La los tuya. testimonios, ¿verdad? Pero, ¿cómo de alguien que está en tu ministerio, que vos viste, cómo cambió el estar ahí, el involucrarse con ustedes, su vida, ¿verdad? Tal vez cuando llegó con ustedes o lo conocieron de otra forma. Yo creo que es lo mismo que hablamos, la responsabilidad. Cuando entró cierta persona, ¿no? Entra el chico. Pedrito. Pedrito, Juanito. Entra y viene de un contexto familiar difícil, de amistades complicadas, pero empieza a involucrarse en el ministerio. Conforme va involucrándose más y se le va dando responsabilidades, él empieza a tener un compromiso delante, no del ministerio, sino del Señor. Entonces, por ejemplo, cuando se le empieza a dar la responsabilidad de cuidar a niños o de poder orar por un joven, dice, híjoles, lo mismo que les compartía mi testimonio, ¿cómo voy a hacer esto si ahorita que salga pues voy a ir con mis malas juntas, amistades, o voy a tener estas situaciones en mi familia? Entonces el tener estas responsabilidades, esta persona va cambiando, va teniendo en cuenta y va haciendo autoconciencia de que las amistades no le van a ayudar a nada, y entonces eso genera un cambio, la responsabilidad que puedan tener de servir a otros. Y es eso, sirviendo a otros nos va a ayudar a que nosotros vayamos creciendo y mejorando. Entonces he visto a muchos jóvenes iniciar en el ministerio con contextos bien complicados y difíciles, pero conforme van conociendo al Señor y acercándose más al Señor, van agarrando ese compromiso y esa responsabilidad, y eso les motiva a ir dejando su viejo hombre, a querer ir cambiando, porque lo necesitan. O sea, algo fácil es, yo no puedo predicar, o sea, ¿con qué cara yo voy a venir a predicar de algo que yo estoy haciendo? Es bien, ya cuando el Espíritu Santo está en uno, esa conciencia no lo deja en paz a uno. Entonces yo creo que ese cambio es como de ir, ok, esta es mi responsabilidad, tengo que dejar de hacer esto, ya no puedo seguir cometiendo esto, ya no puedo seguir cayendo en esto. Y algo que yo pienso ahorita en esto es, por ejemplo, con mi hija, o los futuros que vengan, yo no puedo hablarles de algo que yo todavía esté practicando, yo no puedo enseñarles de algo que yo todavía esté en proceso de. Entonces es mi responsabilidad, esa responsabilidad que tengo de compartirles el mejor mensaje, de cambiar mi familia, de cambiar lo que está en mi entorno, es lo que me va a ir empujando, va a ir dejando mis malos hábitos y ir venciendo el pecado, entendiendo que no es con mis fuerzas, ¿verdad? Sino es solo con la ayuda del Señor y dejarse transformar por Él. Y ahí viene la parte que nos cuesta como hombres, que es la rendición. A veces nos cuesta rendirnos o reconocer que estamos mal, es con, ahí voy más o menos. Pero decirle, Señor, honesto, Señor, estoy mal, o sea, estoy mal, estoy haciendo esto no te agrada, esto no me beneficia en nada, ayúdame. Y solo con reflexionar sobre esto y hacer conciencia sobre esto y ser honestos y sinceros con el Señor empieza la obra, ¿no? El Espíritu Santo empieza la obra en nosotros, y creo que todos, o sea, nadie de los que estamos aquí, de los que están allá, estamos salvos de eso, ¿no? Estamos en la lucha constante y todos los días, hoy en la mañana yo tuve que reconocer y rendirme al Señor y decirle, Señor, ayúdame a seguir cambiando, ayúdame a seguir venciendo, a no ponerle atención a esas cosas que se forman en mi mente y a esos pecados que quizás mi carne quieren ahí tomar en cuenta, pero tengo una responsabilidad con mi familia, con mi prójimo, con el Señor, y tengo que seguir avanzando. Bueno, la verdad es que el tiempo nos atropelló, y ya para ir cerrando, hablábamos antes de arrancar que muchas veces confundimos la cruz, ¿verdad? Y en realidad la cruz lo que nos da es una doble vía de relación. Mucha gente dice, yo estoy bien con Dios, la parte de la cruz, pero tengo problema con mi prójimo, ¿verdad? Y no puede, es imposible tener una buena relación con Dios y tener una mala relación con el prójimo, o a la inversa, es decir, yo estoy bien con el prójimo, pero estoy mal con Dios. No nos va a funcionar. Entonces yo creo que tu ministerio literalmente es la cruz.
el poder tener una relación con el Señor y trasladarlo horizontal a nuestro prójimo. Pues bueno, gracias por haber estado con nosotros, Ronald. La verdad es que siempre nos bendice saber de tu ministerio, de los avances, y esperamos tenerte pronto. Queremos invitarte al próximo podcast. Gracias, para Carlos. que compartamos los tres y vayan viendo caras diferentes. Y amigo todoterreno, gracias por haber estado con nosotros, y recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Bendiciones.